2021 se bregaba por una ley que Sí, finalmente salió. se sancionó la ley, sí, sí, Ujú. sí. Se sancionó en el 2021, es, más o menos lo contaste recién, se hizo todo un trabajo de tanto de la parte de los legisladores, pacientes que trabajamos en la parte de la redacción también, y hasta el día de hoy no tenemos reglamentación para actualizarte en lo que, en lo que es la aplicación de la ley. Claro. Esta ley tiene un, un rasgo que se aplica de facto, digo yo, de hecho, que es la parte de concientización. Que lo seguimos haciendo muchas mujeres, muchas pacientes en toda la provincia y a nivel nacional también. Se sigue haciendo. Ujú. El día de hoy es a nivel mundial en realidad, Claro. pero también hay muchos médicos también que lo hacen, pero todavía nos falta lo que es la aplicación por el tema de la reglamentación. El hecho de, por ejemplo, la ley, uno de los pilares es la cobertura de un tratamiento por parte, ya sea de las obras sociales como del sistema público de salud. No se puede aplicar esto hasta el Claro. día de hoy. Y para interiorizarnos, porque hay mucha gente que nos está escuchando tal vez y diga, y bueno, ¿de qué están hablando? ¿Qué enfermedad es esta? Nosotros porque sabemos y conocemos de tu lucha, de tu batalla, pero ¿en qué consiste la endometriosis? ¿Qué es? ¿Qué afecta? La endometriosis es un tejido similar a lo que es el endometrio. Que el endometrio, para los que no saben, es el tejido que recubre el útero, que cada Ujú. 28 días, si no quedamos embarazadas, cae en forma de menstruación. Este tejido, en lugar de estar dentro del endometrio, dentro del útero, está fuera, se localiza Ujú. fuera del útero. Entonces, puede alojarse tanto en la zona de útero como trompa de falopio, los ovarios, pero el problema es que también se aloja en distintos órganos, como puede ser el intestino, la vejiga. Bueno, y hay lugares mucho más alejados, que por ejemplo hay casos que tienen focos en la nariz o en el cerebro, que son Ah, los mira casos más vos. raros. ¿Cuál es el problema? Que este tejido hace el mismo ciclo que hace el endometrio adentro del útero. Ujú. Entonces crece, va creciendo igual que el endometrio, y cada 28 días va a sangrar. Ujú. Entonces, esto va a generar, primero, que las pacientes con endometriosis, hay dos tipos de síntomas que son como generales, que puede ser o tenés menstruaciones abundantes de más de 7 días o más, pero son muy dolorosas. Eh, y la otra, que son las menos comunes, tienen ciclos en realidad entre 20 y 23 días, de menstruaciones muy cortitas, pero también son muy dolorosas. Pero dependiendo también del lugar donde esté el foco, vas a tener otros síntomas. Por ejemplo, si tenés un síntoma cerca de lo que es toda la parte intestinal, puede ser que cuando te venga la menstruación vayas de cuerpo con mucho dolor, e incluso hay Ujú. chicas que presentan sangrado también, o si lo tenés muy cerca de lo que es la zona de vejiga y esa zona, también podés tener dolor al hacer pis. También otro síntoma bastante recurrente es el dolor en las relaciones sexuales. Eh, Depende del lugar donde lo tengas, vas a tener distinta sintomatología. Entonces tampoco es que, pero sí hay este síntoma de la menstruación con mucho dolor, Ujú. es Es un como parámetro. una alarma, sí, sí, sí. Eh, Te pregunto esto porque vos me decías, a veces pasan 20, 23 días y viene la menstruación. Entonces, obligadamente viene esta pregunta, ¿cuándo hay que tener ese signo de alarma? Porque hay muchas veces que se confunde y te dicen, no, pero ella no es regular. Claro, Entonces te dicen, no, pero eso es normal porque no es regular, a veces pasa que se te adelanta o se te atrasa. sí, es normal. ¿Cuándo o en qué periodo de decir, bueno, tantos meses pasaron y esto sigue y hay que encender luz de alarma? Y el dolor va a ser una señal de alarma. El dolor es una señal de alarma y a veces, bueno, si son muy jovencitas por ahí, tiene esta confusión de a lo mejor es muy pronto o se está regularizando, Claro.
pero por ejemplo, cuando ya tenés una paciente o una mujer que está más avanzada, que puede hacer registro de otro tipo de alarmas, como por ejemplo esto de las relaciones sexuales o tener este tipo de dolor más fuerte cuando vamos de cuerpo o cuando hacemos pis, eso es una señal de alarma. Yo igual siempre digo que frente a una situación de una menstruación abundante o un ciclo muy corto en la que uno presenta dolor que no se va con un ibuprofeno, siempre es preferible descartarla que, Claro. porque yo siempre digo, es mejor que la descartemos. ¿Por qué digo que es mejor que la descartemos? Primero porque no tiene cura y necesita un tratamiento Ujú. temprano. Y bueno, y si no es mucho mejor, porque todo lo otro seguramente es que es Ujú. mucho más manejable. Pero no es lo mismo diagnosticarla a los 18 o 20 años que cuando llegas a los 30, 30 y pico de años. Ya el Claro. abordaje es totalmente diferente y Estamos hablando con Gisela, que ella es paciente, sí, no es médica, pero bueno, totalmente. los términos que emplea y cómo se expresa con respecto a esta enfermedad es porque ya hace muchos años que estás batallando con esta Ujú, enfermedad, ¿no? ujú. ¿Cómo llegaste a ese diagnóstico? Eh, Tarde, tarde, tarde. tarde. El promedio es entre 7 y 10 años para el diagnóstico, que es lo que nosotros tratamos con esta fecha de concientizar y de bajar ese promedio, Ujú. porque es lo que te decía, cuanto O más sea, a los joven es la 18 mujer, ya tenés que tener y el sería diagnóstico. fantástico. Sí, hay muchas chicas que ya a los 18 lo consiguen y es Claro, maravilloso porque, ¿por qué? Porque vos podés tener un tratamiento que si bien no es la cura, pero con la droga que se llama Dienogés, a veces se receta otra cosa, pero por lo general es el Dienogés, ujú, eh, y vos tenés una vida más o menos normal. Esto sumado a que te indican más o menos cuál es la alimentación que vas a necesitar, cuáles son los tips que necesitas para no vivir tan inflamada. Y además, es muy probable que si vos tenés este diagnóstico a tiempo, alguno de los médicos que te trata te dice, che, bueno, congela óvulos para que claro. el día de mañana puedas, si querés ser mamá, eh, puedas hacerlo. A lo mejor puede que no pase igual, pero Ujú. por lo menos tener esta reserva, digamos, Claro. esta reserva como para que sea un poco más fácil. Ahí va mi otra pregunta. Una vez que se vive con endometriosis, ¿no te impide ser mamá la enfermedad? No, solamente el 40% de las pacientes sufren infertilidad. Ujú. Eh, a veces, a veces es la dificultad, digamos, de lograr el embarazo. Y a veces se consigue el embarazo y a veces no. Es muy Claro, probable, o sea, cuando estás dentro de este 40% necesitas un tratamiento de fertilidad, claro. que no puede ser tampoco abordado así a la ligera. Tiene que tener un acompañamiento de los especialistas como para que Ujú. vos estés cuidada, porque en ese momento vas a retirar la medicación, entonces tenés que saber cuáles son los riesgos con los que corres y tenés que estar medianamente bien para afrontar ese tratamiento. Eh, Generalmente son tratamientos de entre media y alta complejidad, Ujú. estos tratamientos de fertilidad. El otro 60% consigue la Claro. maternidad y aparte está un poco recomendada por los médicos. Si bien el embarazo no cura la endometriosis, sí nos baja lo que es el nivel de estrógeno, entonces por un tiempo como que la enfermedad se limita un poco y las pacientes consiguen una mejor calidad de vida por unos años. A veces dura más, a veces menos, depende de cada paciente, ¿no? ¿Esto se va con la menopausia? No, O sea, depende de cada continúa. uno. Ujú, Ujú. depende de la paciente, pero incluso a veces se habla de que si sacas el útero, sacas los ovarios, se termina la endometriosis. Y no. Claro. O sea, Sí, no es la solución. no es la solución, pero sí hay pacientes que encuentran mucha mejoría, Ujú. como hay pacientes que no. Eh, Esto va a depender. Claro. Si a lo mejor tenés una endometriosis cerca del útero, que te esté ahí molestando con el útero, y sí, es muy probable que te digan, vamos a sacar el útero y ahí
Gisela, ¿esto con un examen de cualquier ginecólogo se puede conseguir el resultado del diagnóstico o hay algún ginecólogo específico para esto? Depende también de la capacitación que tenga el ginecólogo. Hay ciertos como parámetros que te van a dar la pauta de que puede ser por lo menos una sospecha de endometriosis. Ujú. Por lo general, se necesita, para el abordaje sí necesitas un médico, un ginecólogo que tenga la capacitación en endometriosis. Ahora, el diagnóstico necesitas imágenes, siempre imágenes, o sea, por imagen ya sea ecografías, que tampoco las puede, digamos, se ve a veces en la ecografía Sí. común, o un técnico un técnico de imágenes no esté, digamos, mucho en el tema, pero lo mismo pasa con las resonancias, es decir, si el técnico que tiene que hacer el informe no está mucho en el tema, también, digamos, como que puede estar flojo ese informe. Por eso es tan importante esto de que los profesionales que nos atienden tengan por lo menos una capacitación, aunque sea mínima, o que sepan a dónde derivar en el caso de que tengan la sospecha. Actualmente está la guía práctica de abordaje clínico, digamos, Ujú. para ya sean los centros de salud públicos o privados, en los que puede haber como un poco más de información para que los médicos tengan más dato en cuanto a lo que Claro. es, si es sospecha de endometriosis o no también, ¿viste? Pero depende mucho del profesional. Pero Ujú. sí lo que recomiendan todos es que sean profesionales que estén capacitados en esto. Claro. Y aparte después necesitas todo un abordaje que Ujú. no es solamente del ginecólogo o la ginecóloga que te atienda. Ahí ya vamos a eso. Te pregunto, con la menstruación el sangrado se da, el dolor se alivia. Cuando está ubicado en otro lugar, este sangrado, ¿cómo queda? ¿Dónde va? ¿Qué? Y queda adentro, Claro, no y ahí sale. viene el Y dolor. ahí viene el dolor. Ahí viene el Y el dolor. problema es que cada Es el vez, mayor problema, es el dolor. sí, hay pacientes que son asintomáticas, Ah, mira tampoco se vos. sabe por qué, Ujú. y que a veces la descubren porque no pueden quedar embarazadas. Entonces recién ahí Claro, llegan, o sea, hacen a un ver, tratamiento de buscan, claro, fertilidad buscan a y... ver por qué está pasando, entonces se Claro. encuentran que una de las causas es esta. Pero sí, pero de las que tenemos síntomas, ¿cuál es el problema? Cuando este tejido, digamos, que Sí. sangra, el cuerpo a ver, y esto lo digo, como decías vos, yo no soy No, médica, no, pero no, si no, desde el es punto de vista de paciente. lo que me han explicado, porque aparte, y yo he hecho también un camino Ujú. de aprendizaje en todos estos años. Eh, Cuando el cuerpo, igual que por fuera, cuando vos te cortás, que se genera este tejido y entonces cicatrizás, bueno, por dentro pasa lo mismo. El cuerpo trata de arreglar eso que está mal y genera lo que se llaman las adherencias, que se generan con las cirugías, por ejemplo, que cualquier persona que se haya sometido a una cirugía lo sabe, pero en este caso lo va a generar cada vez que vos tengas el periodo y también se puede generar cuando vos tenés mucha inflamación. Claro, Entonces, como que tenés varios factores y cuál es el problema de este tejido, de estas adherencias, es que va atando los órganos. claro, va dañando el órgano. Entonces, Sí. cuando empieza a atar el órgano y cuando empieza a atar los músculos o la parte nerviosa de los nervios, de la zona donde esté, va a generar otro tipo de dolor. Claro. Porque no vas a tener solamente el Ujú. dolor propio de la endometriosis, que generalmente está bueno. Yo siempre recomiendo a las pacientes que hagan un registro de cómo es ese dolor, de poder explicarlo, de poder ponerle palabras a ese dolor. Porque entonces eso es una Uy, buena eso es información. difícil. Sí, Es pero es difícil muy porque... buena ¿Y información cómo para te el duele? Y médico. mucho, pero No, pero claro. no solamente en el porcentaje, sino en Ajá. el cómo. Por ejemplo, Sí. si es un tipo de puntada, si es Ujú. un tipo que te quema, si es un tipo que te da como una electricidad, eso te da también al médico, le da mucha información de si tenés un compromiso nervioso, si lo que tenés es más bien una cuestión solamente más propia de la endo. Ujú. Eh,
yo siempre recomiendo esto de poder buscar la forma de explicarlo. Porque en mi caso, por ejemplo, yo hubo un momento que tuve 5 tipos de dolores distintos. Y había días que estaban los 5 activos. Entonces, esa información que yo podía dar fue lo que dijeron, fue lo que facilitó determinar cuál era el tipo de especialista que yo necesitaba. Porque en mi caso, por ejemplo, yo necesitaba el especialista no solamente en endo, sino que sea neurocirujano pélvico. Entonces, fíjate cómo, este es un caso, pero si vos podés describir bien cuál es la situación, se puede determinar si necesitas también tener en el quirófano o sí necesitas el médico, el urólogo, por ejemplo, o el especialista, que generalmente están en estas cirugías. Estas cirugías son de mucha complejidad en lo que es equipo, digamos. Pero siempre está bueno darle esta información al médico para que ellos sepan cómo armar los equipos, por dónde buscar, qué estudios necesitas también. Porque no solamente vas a necesitar hacer, a veces no es solamente la ecografía ginecológica. A veces tienen que buscar en otro lado también. En este derrotero que ustedes tuvieron para poder buscar esta ley, seguramente, bueno, tuviste que ir a muchos congresos, hablar con muchas personas, con muchos médicos, con médicos no solamente del país, sino también de médicos de afuera, y seguramente conociste muchas Giselas como vos a lo largo de todo este tiempo. Y vos me decías antes de comenzar la nota, no todas tenemos el mismo síntoma. No. Y por ahí muchas veces hay síntomas que son muy críticos y otros que son pequeños, leves. Sí, yo siempre digo, por ejemplo, mi caso es un caso complejo que dejó un dolor crónico, bastante complicado, pero el normal no es así. O sea, y más si conseguiste un diagnóstico más temprano y tenés y podés conseguir una mejor calidad de vida. Hay pacientes que viven bien y que tienen una vida medianamente normal, que cada tanto van a tener una crisis de dolor, y eso está dentro de lo que nosotros decimos. Nosotros siempre decimos, el dolor no es normal, pero dentro de la patología que tenemos es probable que tengamos crisis de dolor. Pero hay historias. El año que fuimos a la legislatura por el tema de la reglamentación, creo que fue en el 2023, yo creo que fue uno de los momentos más duros, porque yo he escuchado muchas historias, pero ese día escuché historias excesivamente duras que vos no podés creer que hayan pasado dentro del sistema de salud. Porque el sistema de salud está conformado por personas. Y vos decís, ¿cómo pasó esto? Y bueno, y pasa porque se normaliza el dolor. Porque lo tenemos muy normalizado. Por eso es tan importante hablarlo y concientizar. Dejar de decir, si menstruás y tenés dolor y no se te va con un ibuprofeno, y bueno, pedí la consulta. Busca... Por lo menos yo siempre digo, y lo repito, descartalo. Descartala y después ves si es otra cosa y fantástico que sea otra cosa que sea más fácil de resolver. Es como que si te duele es normal. Es normal. Dejá lo que duela. Sí, y hay chicas que terminan en la cama y bueno. Sí. Mira, te voy a contar una historia cortita de una paciente de Córdoba. Ella entró en ese momento al hospital con un sangrado abundante, porque es propio de esta patología, o sea, es uno de los principales síntomas, con muchísimo dolor, con una crisis muy fuerte. Y bueno, quienes la atendieron, la dejaron en una camilla al costado, porque la acusaban de haberse hecho un aborto. Y estuvo 3 horas así. Mira vos. Esa historia es real. Así como te cuento esta historia, un poco de empatía necesitamos. Necesitamos mucho.
hay que, necesitamos personas y en todas las, o sea, en todos los ambientes, no solamente en el médico, sino Claro. en el entorno familiar, Ujú. en el entorno de trabajo. Eso te iba a Creer, preguntar, ¿esto te dificulta también estudiar, trabajar, el sociabilizarte? sí. Porque Sí. seguramente tenés que rescindir de muchas cosas, de una fiesta, por ejemplo, algo Ujú. tan común. Sí, sí, por ejemplo, las chicas cuando, por ejemplo, yo ahora que lo tengo más controlado, pero las chicas cuando les viene, vos, o yo en la época que me venía, ahora no porque el dienogés me funciona muy bien, pero si no, cuando el dienogés no te viene, también Claro, es una sí, ventaja. Pero cuando vos sabías que te está por venir, vos sabés que si tenés una fiesta ahí, sí, sabés que no vas a poder ir. claro, Sabes que no vas o sea, lo que tengas planificado no te tiene que coincidir con esa fecha. Todo va a estar en base a eso. En mi caso, por suerte, eran poquitos días, pero claro, la mayoría de las chicas son 7, 10 días. claro. Entonces vos tenés un montón de tiempo ahí del mes que no podés planificar. Eh, Ni hablar cuando se cronifica el dolor. Claro, sí, porque ya ¿Sí? no tenés días, De ahí ahí es es perpetuo. más complejo. Sí. Eh, Decías un abordaje interdisciplinario, porque Ujú. acá, bueno, tienen que entrar muchos factores, desde el psicológico hasta otros médicos, aparte del ginecólogo. Sí, necesitas, el psicológico es fundamental. Ujú. Sobre todo si tenés dolor crónico o todavía, o estás en este proceso de la aceptación de que tenés una enfermedad crónica que todavía no tiene cura. Voy a decir todavía porque yo creo que en algún momento va a aparecer y Esperemos hay que sí. investigaciones, sí. Sí, Pero también es difícil cuando te dan el diagnóstico, asumir qué es lo que tenés y asumir también después la pérdida de la salud en el caso de que tengas un impacto muy fuerte en la calidad de vida. Después necesitas, por ejemplo, para los postoperatorios y muy probable después, eh, la fisioterapeuta, que por lo general te piden que tenga alguna capacitación en lo que es suelo pélvico, digamos que tenga un enfoque ujú, ahí. A veces necesitas un especialista en médico del dolor. Depende, digamos, del lugar donde lo tengas localizado, vas sí, a necesitar tal o cual tipo de especialistas. Eh, que, que sí es importante que tengan el enfoque con esta patología. Tampoco es, no todos pueden abordarla, digamos, no todos, porque aparte es tan multisistémica que claro. es un poco compleja. No sé si me estoy olvidando de algo, porque en mi caso son varios, Claro, sí, 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 pero sí. Nutricionista también. yo tengo, sí, las nutricionistas Claro, es fundamental porque necesitas una dieta antiinflamatoria. claro, exacto. Porque la enfermedad ya es inflamatoria, necesitas ayudarla con la alimentación. Por lo general te dicen también que tenés que hacer gimnasia y ahí entramos en un círculo porque Claro, la paciente te va a decir, a mí me duele y el médico te claro. va a decir, bueno, pero tenés que salir del ciclo. Bueno, ahí hay un tema, pero es muy importante porque siempre lo charlamos con mi médico, el de Buenos Aires, que si vos tenés esta patología y solamente le das el dienogés para bajar el nivel de estrógeno, que es lo que alimenta la enfermedad, si solamente haces eso, te va a faltar un montón, porque Claro, sí, sí, sí. si No es no completo. sumaste, claro, si no Claro, sumaste por lo menos un tratamiento, un tratamiento psicológico para afrontar y para saber algunos tips para manejar el estrés. Si no lo abordás desde la alimentación para manejar un poco la inflamación, si no lo abordás desde la gimnasia, desde los ejercicios, y sí, te va a faltar y no vas a llegar. Entonces es como, es un poco más compleja de lo que parece. estamos dialogando con Gisela Giometti, hablando acerca de endometriosis. Ella es paciente y que, bueno, 2005 veíamos que esta fecha se instauró el 14 de marzo, algo relativamente Nuevo. muy nuevo. Ujú. Eh,
¿cómo estamos a nivel nacional? Porque recién hablábamos acerca de la ley a nivel provincial que se aprobó pero no se reglamentó. A nivel nacional, ¿cómo estamos con endometriosis? Todavía no tenemos ley nacional, Ujú. se sigue trabajando, hay asociaciones, agrupaciones en todas las provincias Sí. prácticamente que son de pacientes, eh, y, y se sigue trabajando en esto, pero todavía no tenemos una ley nacional. ¿Cuál es la importancia, además del abordaje? Es que necesitamos que con la ley se la declare como enfermedad crónica, porque a partir de ahí se puede reclamar o Claro. pedir el tema de la medicación. Ujú. Hoy en día, para que tengas una idea, el Dienogés, hay dos marcas de Dienogés, dos marcas comerciales. Una sale alrededor de 150.000 pesos, las tenés que tomar todos los meses. Claro. La otra marca sale cerca de 80.000 pesos. No es Sí, accesible para no es todos. accesible, no, Lo que para sí nada. se consiguieron dos cosas, que es, una es el incorporar el Mirena, el DIU Ujú. Mirena. eh, sí, eso sí lo tenemos cubierto con las obras sociales. Y después, lo que te contaba hoy, lo de la guía práctica práctica de atención clínica, que es, digamos, como para que los médicos tengan por lo menos una orientación de qué hacer al momento de recibir una paciente, ya sea paciente o con sospecha de la enfermedad. Tengamos en cuenta que no es el Eso, medicamento solamente, son todo el equipo interdisciplinario, o sea, es mucho el tratamiento que se tiene que hacer, sí. porque bueno, después la consulta con la nutricionista, los alimentos que tenés que comprar, que seguramente muchos de ellos tampoco no son muy No. accesibles, el tema, bueno, de ejercicios, o sea que es bastante gasto el que se tiene Ujú. que dar por mes, Sí. ¿no? Sí, es gasto y disciplina. Claro. Es mucha disciplina. Esta enfermedad te exige disciplina. A veces se comete este error y cuando salís de la cirugía, los médicos te lo recalcan muchas veces, no vayas a dejar el Dienogés, porque pasa que cuando salen de la cirugía, se sale de la cirugía, uno se siente mejor. Entonces se Claro. abandona el tratamiento. O todo lo que venís haciendo, porque el dolor pasa a ser como ahí un Ujú. norte, digamos, que nos va guiando. Cuando el dolor baja, por ahí pasa esto. Y no, necesitamos mucha disciplina para mantener la calidad de vida. Em, Ya has pasado por cirugías. Muchas, Ujú. más de las que quisiera. Claro, Y más de la que mi cuerpo no me pasó factura. claro, Em, pero bueno, las cirugías son bastante difíciles también claro. y son bastante caras. Eh, no son cirugías, la mayoría Sí, 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 sí. necesitas sí o sí necesitas la obra social. Claro. Se necesita la obra social. Yo soy una privilegiada en ese sentido. Primero que Ujú. tengo, creo que el mejor médico que hay en Latinoamérica, que es el que Claro. le capacita al resto, pero más allá de eso tengo una obra social que respondió, pero ayudó un montón de gente para Claro. que esa obra social responda. Eh, no sé si nombrarlo en este momento, Sí, sí, pero no hay problema. hay un montón de gente Verónica Blanco, tengo la obra social de docentes privados, Ujú. Del SADOP. de SADOP. Ujú. Y bueno, Verónica Blanco me ayudó, Agustín García, que también estaba como delegado, y el secretario del gremio, Pedro Ayuber, que, Ujú. bueno, él abrió las puertas en las dos cirugías. Claro, Y bueno, para la segunda lo conocí, porque yo no lo claro. conocía, él tampoco me Ujú. conocía a mí. Y es importante esto, ¿por qué lo nombro? Porque esta situación de cuando nos encontramos peleando con el tema de la medicación, con el tema de la cobertura de una cirugía, necesitas, y no solamente esto, todo lo otro, necesitas como un equipazo de gente Sí, sí. que te Acompañamiento acompañe, fundamental, que claro. te Sí. sostenga, porque, por ejemplo, en la cirugía anterior, en la del 19, yo no tenía fuerza para pelear esta. Ujú. Yo no podía. Y bueno, en ese momento me acuerdo también estuvo Flor Capelo, Claro. abogada y mi colega y una de mis mejores amigas, que yo le dije, Florencia,
te cedo, toma la posta acá porque yo no puedo hacer esto. Y son porque es esta cuestión de sos paciente, pero a la vez tenés que hacer frente a esto. Claro. Entonces necesitas este ejército de personas, y no me gusta llamarlo ejército, pero este equipazo de gente que te ayude, que te abra la puerta, que te sostenga, ni hablar los días que tenés dolor. Siempre es bueno tener, digamos, de dónde sostenerse. Sí, lógicamente, esos pilares que están ahí para tratar de sostener en el momento en que uno flaquea. Y vos también decías fuera de micrófono que es también una constante lucha con tu otra personalidad de adentro, que es el dolor. Sí, bueno, te contaba esto de que esta vez que estoy escribiendo un libro, viene un poco lento porque es bastante doloroso también escribirlo, Claro. pero en este relato hablamos de, yo digo, en este cuerpo habitamos como dos seres, él, el dolor, y Claro. yo, y hay días que nos peleamos, y hay días que, no es que yo no estoy de acuerdo con esto de abrazarlo, porque no estoy, Sí, sí. no voy por ahí. Pero hay días que, bueno, habitamos como más pacífico, digo yo. Lo que pasa es que... Claro, no va a ser tu amigo. No. Hay días que lógicamente. habitamos y decimos, che, bueno, Sí. yo aplico mucho, estudié, porque esta enfermedad me llevó a eso, pero estudié mucho y siempre lo hago, lo sigo haciendo, neurociencia aplicada al dolor. Entonces, esto de poder hablarle y de hablarle al cerebro y decirle, che, está todo bien, bueno, me duele, esta es una señal de alarma, pero bueno, pará, no nos corre nadie, no estamos en peligro, y yo por ahí le hablo al dolor y le digo, che, loco, pará, Claro. porque ya te escuchamos, ya sabemos que estás ahí, cálmate, ¿viste? Claro, Como, sí. bueno, yo tengo también, lo tomo con mucho humor, y es como, bueno, es importante también Y yo creo que no hay tomarlo con otra humor. manera, porque lamentablemente, como vos decías, es algo que va a estar para siempre. En mi caso sí, en mi caso se quedó. Entonces, claro, Sí, si está para siempre, bueno, hay que sí. ver cómo se sostiene el día a día. Sí, hagamos la aclaración, no es el caso común, pero en mi caso sí, se queda para siempre o Claro. se quedó para siempre. Yo siempre cruzo los dedos y que espero que algo aparezca, pero va a ser bueno. Pero sí hay que buscarle el camino, porque si vos te quedás en la queja o en el Claro. drama, y lo más probable es que termines con una depresión. Ujú. O sea, tampoco es que es responsabilidad de uno si terminas con una depresión, porque acá hay un montón de factores que van Sí. influyendo, esto de la serotonina. O sea, hoy se habla mucho, o no sé, yo estoy mucho en ese mundo, de la dopamina, de las endorfinas, o sea, de cuidar mucho esto y de cuidar el tema de la salud mental con esta condición. Afortunadamente, gracias a Dios, eso se ha revertido desde Sí. hace unos años. Ahora, antes era una palabra, Sí, pero era re no tabú. hables salud mental, porque no, de psiquiatra, no hables No, de ni que vas hablar. a consultar a un psiquiatra. Ahora, menos mal que eso ya se Sí. naturalizó. Es común ir a un psiquiatra porque es la persona autorizada para poder Sí. medicar, y también el tema de salud mental. No es malo No, abortar no. este tema, No. Y aparte siempre esto, yo digo, uno en el camino del dolor, digamos, puede tener algo, yo hago la comparación como si fuera una neurona, uno puede hacer distintas conexiones y puedes conectar con la queja, y conectás sí o sí con la tristeza, Sí. con la frustración, con el desaliento. Eso lo vas a conectar, no lo vas a poder evitar. Sí está bueno buscar otras herramientas como para salir un poco de ahí y que eso no sea lo que domine tu vida. Si domina tu vida y estás en una situación de depresión, que la endo a veces está ligada a la depresión, no quiere decir tampoco que sea culpa de la paciente o que la paciente no quiere afrontar esto. O sea, cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Sí. Y es todo un camino, digamos, es todo un proceso que es muy difícil de transitar. Y qué bueno está en estas fechas, porque muchas veces por ahí por desconocimiento no se consulta a tiempo, y es bueno también recomendar estas consultas, y por ahí, bueno, hay estos temas que decir,
es un dolor y bueno, ya va a pasar el mes que viene, el otro y no pasa, entonces es bueno consultar. Sí, sí, sí. Sí, el diagnóstico a tiempo creo que es Sí. fundamental. Y vamos por ahí. Yo creo que muchas veces a mí me han cuestionado por qué lo hago público, por qué lo publico, por qué lo publico en las redes. Ujú. A mí me costó mucho publicarlo y la primera vez incluso que hablé de esto me costó un montón. Sí, aparte que es algo Es ah, re íntimo aparte, ¿viste? de Como, años anteriores, sí, era un tema tabú, el tema de la sí, no, ni menstruación, por hablar, favor, no, no ni hablemos de hablar. esto. Y ni hablar de la infertilidad y bueno, Sí, bueno, todo eso es un problema, digamos, antes era como ha ido evolucionando, evolucionando sí, sí, sí. la vida, el Y tiempo y sí. menos mal. Igual nos cuesta a veces, o sea, no te Sí, digo que a sí, mí sí, me sí, costó sí, sí, bastante sí, hablarlo, pero yo pienso esto de que abra el camino a otras mujeres. claro. Y la verdad que funciona, porque yo publico en las redes y cada vez que yo publico algo, aunque sea mínimo, recibo 3 o 4 mensajes. Cada vez que yo hablo en la calle con alguien o en la escuela, y 2 o 3 mujeres me preguntan. Ujú. Y cada tanto, te digo que más de lo que quisiera, me llaman por teléfono, más de lo que sí quisiera, porque no quiero que haya tantas mujeres con esta patología, pero me llaman y me hacen consultas, a ver a dónde pueden ir o cómo pueden reclamar la medicación, con qué especialista, qué se puede hacer. eh, y eso quiere decir que hace falta hablar de esto. Lamento ser Claro. la portadora, siempre digo, lamento que me llames para esto, digamos, pero bueno, creo que hay que allanar el camino a otras mujeres para que tengan mejor calidad de Sí, vida. si hablamos de que hay algunas cifras de un 10% a nivel mundial, es Sí, mucho, o sea, de una población de vera estaríamos con un porcentaje alto de sí. mujeres que por ahí tienen y no saben, no están diagnosticadas. Sí, en Vera somos varias. Ujú, sí, Somos varias. Por ahí nos conectamos y lo charlamos, pero pero hay varias que no saben. hay varias que no saben. Claro, No, hay ahí está el muchísimas. problema. Y creo que ahí está lo bueno de esto, ir a esas personas que no están diagnosticadas o que padecen esto y no saben que pueden tener endometriosis. Ujú, sí, sí. Eh, hay una red a la cual consultar, hay grupos de Instagram, Sí, de WhatsApp. a nivel provincial creo que somos hay 3 o 4 asociaciones. Ujú, em, Creo que en Santa Fe Capital hay 2. Rosario me parece que también tiene 2. Están las chicas de Endo Guerreras de Venado Tuerto, ajá, eh, con quien tengo más cercanía. Y también, bueno, y acá quienes publicamos, y la verdad que las que publicamos siempre tenemos alguna llamada. Y después a nivel nacional hay en todas las provincias y están las llamadas endohermanas, ujú, que están a nivel nacional, que están también por todos lados y bueno, que ellas surgieron a raíz de una historia bastante triste, que fue una paciente que falleció en un quirófano, ujú. que era Julie, y bueno, a partir de ahí empieza la lucha con endohermanas, y a partir de ahí también como que la lucha a nivel nacional y se replica por todas las Claro. provincias. Eh, ¿Sos optimista de que va a salir la reglamentación a nivel provincial? ¿Hay tratativas con diputados, con senadores? En este momento no, creo tampoco estamos hablando de eso. El año pasado sí participamos en lo que era el Consejo de Salud, desde que se organizó desde el Ministerio. Participamos y estuvo en la mesa, digamos, de conversatorios. Em, yo estimo que sí, que en algún momento va a salir. Em, Son cuestiones que por ahí hay que seguir trabajándolas. ¿Qué le No va es a traer? solamente en Santa Fe que no se reglamentó. En muchísimas provincias hace muchísimo que tienen la ley y también están en la misma situación que nosotras. ¿Qué le trae la ley reglamentada a la población? ¿En qué? Y tenemos, aparte, la ley tiene como 4 pilares, podríamos decir, pero uno de los pilares es esto de la red de promotoras y promotores que tiene que Ujú, ver con pacientes, médicos, todos que difunden que sí, esto es lo que se está cumpliendo como de hecho.
Después tenemos la cobertura de los tratamientos por parte de los hospitales y de las obras sociales. eh, y después tenemos el registro de pacientes, que está Ujú. bueno como para tener también el porcentaje de cuál es la población, Ah, está y buenísimo. eso es como muy importante. Y Eh, seguramente un registro también de profesionales, porque vos decías que Exactamente, tienen que ser especializados en esto sí. y sería bueno Y tener un sí, registro, por lo menos por región. sí, aparte tienen lo que es la capacitación los Claro. profesionales con esto. A nivel nacional sí está lo que se llama la Sociedad Argentina de Endometriosis, que son Ujú. médicos que crearon lo que se llama un mapa federal de especialistas, digamos. Entonces vos de acuerdo al lugar donde estás, los buscás, digamos, en cuanto a las provincias, y después se conectan generalmente con nosotras las pacientes de distintos lugares, las que van encontrando de las asociaciones, y ayudamos a ver si tienen cobertura, qué médico tiene cobertura con tal o cual obra social, o si hay alguno que atiende en el hospital. Nosotros acá en Reconquista tenemos bastante Eso cerca, te entonces iba a preguntar. Acá en el norte hay acá especialistas. ajá, sí, en Reconquista tenemos, Ujú. entonces eso la verdad que nos da mucha tranquilidad, ¿viste? Pero, porque si no antes siempre todo nos quedaba muy lejos. Claro. Eh, Ahora, y cada vez hay más médicos también capacitándose en esto. Esto de la difusión Ujú. da resultados, Sí, sí, evidentemente. lógicamente, porque viene bien, porque la gente va a empezar a exigir también un diagnóstico, va a empezar a exigir algún tipo de estudio, entonces el médico también se va a tener que exigir en capacitar para poder dar un diagnóstico, ¿no? Sí, sí, sí. Em, es, eh, es imperativo esto de que haya una capacitación, aunque sea mínima, para que cuando vos, porque a veces hablábamos esto de uno por ahí accede a médicos porque tiene el privilegio económico de poder llegar, Ujú. o en el caso mío, con una obra social que me ayudó, la parte económica, y yo tuve la suerte, por ejemplo, de un médico, que fue un médico auditor de la obra social, que en un momento, que cuando lo fui a ver, la obra social me manda ahí, yo abro la historia clínica. Mi historia clínica tiene 14 páginas, el resumen de mi historia clínica. Ujú. Y él me dijo, yo no te voy a revisar, vos tenés que ir con Alejandro González, que es mi médico, que es el Claro. único médico en Argentina que puede hacer esto. También necesitamos esto de que el médico que no puede abordar esta patología sea sincero y te diga, bueno, Claro. yo esto no lo puedo Hasta hacer. acá llego yo. Hasta acá llego, tenemos que derivar y Sí, saber sí, a dónde derivar. sí. Entonces también los necesitamos informados a ellos también. Muchísimas gracias, Gisela, por haber venido a contarnos esto, por contarnos tu experiencia personal, por graficar esto que te está pasando, vos y tu dolor, y lógicamente por también darle a otras mujeres que tal vez están pasando por lo mismo y ahora, bueno, tienen una herramienta más, tal vez para ir a su médico y decirle, yo tengo esto y me pasa esto, ¿no podría ser tal cosa? Sí, sí, sí. Gracias a vos por la invitación. A mí me gusta poder colaborar y ayudar en esto. Em, no sé, quiero hacer esta aclaración, no se trata ni de atacar ni de acusar a nadie en cuanto a la cuestión de salud, sino de, bueno, ponerlo sobre la mesa, que es Claro. el objetivo del 14 de marzo, y bueno, espero que no haya tantas mujeres, pero lamentablemente hoy somos una de cada 10. Exacto. Muchísimas Gracias, gracias, ¿eh? gracias.